Acabamos de ver dos ejemplos de controlador. El primero de ellos, el control de temperatura de un depósito, y el segundo, el controlador de la altura de dos depósitos colocados en cascada. Vamos a ver algunos ejemplos más de controladores para más adelante generalizar esta idea del control por realimentación, esta idea de lo que se llama el control por feedback. Qué mejor que como ejemplo empezar con el regulador de BAT, que figura como ejemplo del primer controlador industrial que se ha utilizado. Aquí vemos el hall principal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Es muy conocido este hall, la denominada la sala de la máquina, y la máquina que tenemos es esta de aquí. La máquina que tenemos es una máquina de vapor que antiguamente funcionó en la Fábrica Nacional de la Moneda de Timbre y que está desde hace mucho tiempo expuesta como el símbolo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues si nos fijamos con un poquito de detalle en esta imagen, aquí tenemos una cosa muy importante para nosotros, que es el regulador de bolas, el regulador de BAT. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Tiene tal importancia este regulador que ha figurado durante muchos años dentro del escudo de nuestra escuela y que ahora ha sido sustituido por un escudo un poquito más moderno y que sigue figurando dentro del escudo de otras muchas escuelas de ingeniería industrial y que sigue figurando como en el escudo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Vamos a ver cómo funciona este regulador. Aquí tenemos el esquema de funcionamiento de una caldera y una turbina. Veamos que hay un gas que mediante una electroválvula entra más o menos en el quemador y el quemador transmite un calor al agua que está en la caldera. El agua que está en la caldera se convierte una parte de ella en vapor y ese vapor va a turbina que se mueve creando un par y dependiendo del par resistente moviéndose a una determinada velocidad. Vemos que además existe un orificio aquí en la caldera, un orificio de escape de vapor, que esto consigue que si tenemos ese orificio muy grande, se evapore mucho vapor por aquí y por lo tanto entre menos vapor a turbina. Y al revés, si este orificio fuera pequeño, entraría mucho vapor a turbina y tendríamos más par y más velocidad de giro de la turbina. Bueno, ya hemos descrito básicamente la caldera y la turbina. ¿Cuál es la idea del regulador de BAT? Para controlar la velocidad a la que se mueve la turbina. Pues la idea es, igual que lo que hemos explicado anteriormente con la altura del último depósito, con la temperatura del depósito, es medir la velocidad a la que gira y que eso sirva para abrir más o menos esta apertura del orificio de escape para que salga más o menos vapor y por lo tanto altere la velocidad de giro de la turbina. Aquí lo vemos, según gira más o menos, se transmite esa velocidad de giro medida por estos engranajes, hacer girar más o menos estas bolas alrededor de su eje. Pues si por alguna casualidad la turbina girara a más velocidad de la deseada, aumentaría la velocidad de giro de estas bolas. Al aumentar la velocidad de giro de estas bolas, por la fuerza centrífuga, estas bolas se abrirían más, se separarían más de su eje y mediante este mecanismo de aquí, al separarse más de su eje, este émbolo subiría y habría más apertura de la válvula de escape. Si hay más apertura de la válvula de escape, se escapa el vapor por aquí, por lo tanto entraría menos vapor a turbina y por lo tanto disminuiría la velocidad de giro de la turbina. Luego vemos que ante una perturbación, ante un cambio momentáneo de giro de la turbina, el sistema este de control reacciona metiéndole menos vapor para que compense ese aumento de velocidad de giro y empiece a girar menos. Entonces digamos que de alguna forma se está regulando, se está controlando la velocidad de giro. Por supuesto, al revés también, ¿no? Si por algún motivo la velocidad de giro es menor, estas bolas giran menos y por lo tanto pues la fuerza centrífuga es menor, se acercan hacia su eje y por lo tanto este émbolo se cierra y por lo tanto aumenta el vapor en turbina y aumenta la velocidad de giro. Es decir, un intento de disminuir la velocidad de giro hace que el sistema lo compense aumentando la velocidad de giro. Vemos que esto es muy similar a lo que hemos visto
con los anteriores controladores de temperatura o de flujo. Es decir, medimos la variable que queremos controlar y cuando tengamos una medida hay un controlador, aquí un sistema inteligente que actúa entrando más o menos apertura de válvula para compensar el aumento o disminución que ha habido de la velocidad de giro. Bueno, esto es más o menos lo que sucede con los anteriores controladores que hemos mencionado, y si ahora se quisiera hacer un controlador de velocidad de giro de una turbina, sería una cosa muy parecida, sería un poquito con electrónica de computadores, es decir, pondríamos un sensor que mediría la velocidad de giro de la turbina. Eso entraría en un computador, esa medida de la velocidad de giro de la turbina, en el computador se harían una serie de cálculos y esos cálculos harían que una válvula aquí situada se abriera o se cerrara más para dar más o menos escape. O sea que es muy parecido, esto está hecho de una forma analógica, de una forma tradicional, de una forma mecánica, y lo que hemos comentado es de una forma más digital, una forma más moderna con computadores. En este controlador tradicional quisiera hacer una pregunta, es ¿cómo introducimos la velocidad de referencia? ¿Cuál es la manera de conseguir que una vez que tengamos todo esto montado y que esté funcionando sobre un determinado valor de velocidad, cómo conseguir aumentar o disminuir la velocidad de salida de la turbina? Bueno, todo el mundo diría, bueno, pues aumentamos o aumentarla o disminuirla significa cerrar o abrir más o menos este orificio de salida, este émbolo. ¿Y cómo conseguimos hacer esto? Pues lo conseguimos cambiando la referencia a la cual queremos que vaya. ¿Y cómo cambiamos esa referencia? En este sistema la cambiamos desplazando estas bolas por este vástago en el cual están situadas. Si para la misma velocidad de giro, si las bolas están más externas, pues entonces el sistema caerá más, se cerrará más y por lo tanto tendremos mayor velocidad de giro. Y al revés. Luego el desplazamiento de estas bolas lo que está fijando es la referencia a la cual nosotros queremos que vaya esta turbina. Bueno, esto es un ejemplo, el primer ejemplo de controlador industrial que tenemos, y hemos dado otros ejemplos anteriormente. Y ahora, ¿cómo es el control en una planta? Pues esto de aquí es una planta industrial, de las cuales vosotros vais a tener acceso durante vuestra carrera profesional. Y esto sería una estación de control tradicional de los años 60, 70, 80 del siglo pasado, 90 del siglo pasado, donde lo que tenemos son muchas señales que llegan a la estación de control, y esas señales se visualizan, se cierran bucles de control con controladores analógicos o incluso con controladores digitales, pero con controladores un poquito separados, con controladores que están en computadores separados, en racks separados. La gente que está allí en la estación de control lo único que hace es comprobar que todo funciona bien, que comprobar básicamente que no saltan alarmas. ¿Vale? Si todo está funcionando bien, no tiene mucho que hacer. Esto es lo mismo que un avión. Cuando un avión se está pilotando de forma automática, que es la mayoría de los casos, pues el piloto no hace nada. Simplemente ve que el control va adecuado, que el avión se comporta bien y que no saltan alarmas. La intervención humana es cuando estamos en situaciones anómalas o fuera de lo corriente. Estas estaciones de antes están siendo sustituidas por otras estaciones más modernas. Esta foto, la central térmica de Meirama, donde vemos que lo que tenemos es la sustitución de todos esos paneles analógicos de visualización de variables y de actuación sobre variables por unos paneles de computadores. Unos paneles de computadores donde vemos que todos los controladores son bolitas en la pantalla del computador, todos los sensores están representados por bolitas en el computador, y que la intervención humana es ya mediante un ratón y mediante el acceso a los programas que están en el computador. Esto es un ejemplo de una de las pantallas estas. Esto está hecho con un software comercial, concretamente con el LabVIEW de National Instruments, en las que veis cosas tal y como las vais a hacer vosotros. Vosotros vais a utilizar otro software, el software Simulink de MathWorks, de MATLAB, y que va a ser muy parecido al que vais a poder ver en la estación de control de una central.
Aquí veis, por ejemplo, medidas de flujo, controladores de flujo, medidas de nivel, controladores de nivel. Y esto va a ser muy parecido a lo que vosotros vais a hacer en el curso, ya digo, utilizando un simulador de Simulink de MATLAB. Una vez vistos estos ejemplos, vamos a ver aquí unos ejemplos un poquito de control también, pero unos ejemplos que se van un poquito del ámbito de proceso industrial, del ámbito que probablemente vosotros más vayáis a trabajar en vuestra carrera profesional, pero el control se puede utilizar para controlar muchas otras cosas, por ejemplo, coches autónomos. Aquí tenemos dos ejemplos también de dos marcas conocidas, de Tesla y de Google, de coches autónomos. Aquí lo mismo, el controlador del coche tiene que saber dónde está el coche, tiene que saber dónde queremos llevar el coche y actuar sobre las variables del coche, que son el volante, los aceleradores, el freno, actuar sobre estas variables para cambiar el estado del coche, para cambiar la posición del coche y llevarlo donde nosotros queremos llevarlo. Bueno, pero no solamente el control de coches autónomos. Yo a lo que me dedico es a llevar un grupo de investigación en control de drones, de vehículos aéreos no tripulados. Aquí tenemos un ejemplo industrial de la utilización de estos vehículos. Aquí entramos concretamente en la central térmica de Meirama. Esto es la primera vez que entramos, era una parada programada que se realiza cada año y medio, cada 2 años. Entramos con el dron y nos pusimos a volar en autónomo. Os voy a dejar un trocito de vídeo donde se ve al dron volando completamente autónomo, siguiendo unas trayectorias predefinidas, donde necesitamos evidentemente saber dónde está el dron. Esto lo hacemos con un láser bidimensional y un láser apuntando hacia abajo para saber la X, Y y Z en la cual se encuentra. Y nos vamos moviendo hacia los puntos en los cuales hemos ya predeterminado que tenemos que estar para poder ver determinadas partes de interés, en este caso los quemadores que están a 50 metros de altura y que se están viendo por la cámara del dron. Ahí estamos controlando la posición del dron, posición X y Z y el ángulo, y estamos utilizando esto para tareas de inspección. Esto es una aplicación industrial. Voy a parar el vídeo, voy a poner otro vídeo de control de drones. Aquí hemos participado en una competición internacional de robótica, el MDC, donde teníamos que seguir con el dron, un dron que ponían los competidores, y teníamos que con todo de forma autónoma y tocar la bola y quitársela. Eso lo hicimos, también teníamos que explotar una serie de globos yendo a una serie de posiciones determinadas externamente. Y lo hicimos todo de forma exitosa, un control autónomo del dron, y obtuvimos el tercer premio. Esto ha sido recientemente. Bueno, vamos a entrar ahora en la motivación de por qué hacemos esta realimentación de la variable que queremos controlar. Vamos a empezar a plantearnos el problema y a buscar cuáles son las soluciones que consideramos adecuadas y a ver por qué al final acabamos proponiendo esta medida de la variable de salida y que ello sirva para actuar otra vez sobre la entrada del sistema. Tenemos un sistema, este cualquiera, que puede ser un depósito y controlar su temperatura, que puede ser dos depósitos y controlar la altura del último, que puede ser una turbina y controlar la velocidad de giro de la turbina, que puede ser un dron y controlar la posición del dron, la altura del dron. Además tenemos la salida deseada. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es cambiar la entrada, cambiar la variable que afecta a la salida, cambiar el flujo de entrada del depósito 1, el flujo de entrada de agua caliente, cambiar la velocidad de giro de los rotores del dron, cambiar la válvula de escape de la turbina para que se afecte a la salida. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos la entrada para que la salida sea igual a la salida deseada? Y todo el mundo me va a decir, bueno, pues depende de cómo se comporte el sistema. Si el sistema ante una apertura de válvula pequeñita, el sistema reacciona rápido y reacciona mucho, pues habrá que meterle poquita entrada. Si el sistema reacciona muy poco, habrá que meterle mucha entrada. Bueno, tenemos que la entrada adecuada va a depender del comportamiento del sistema. Es decir, necesitamos un modelo del comportamiento del sistema. Necesitamos saber cómo reacciona el sistema ante una determinada entrada. Y eso lo hacemos mediante un modelo, que es una aproximación a cómo el sistema real funciona.
unas ecuaciones que nos permiten predecir cómo va a ser la salida en función de la entrada. Una vez que tengamos esto, ya nos planteamos, ¿vale? Ya sabemos cómo reacciona el sistema. ¿Cuál es la entrada adecuada? Y alguien podría pensar, bueno, pues si yo tengo las ecuaciones de cómo funciona el sistema y sé cuál va a ser la salida en función de la entrada, pues lo que tengo que hacer es meter como salida la salida deseada y despejar cuál es la entrada. Es decir, que la entrada se calcula despejándola del modelo del sistema en el cual hemos puesto como salida la salida deseada. Es decir, se calcula con lo que se denomina la inversa del modelo. Es decir, utilizando las mismas ecuaciones que el modelo, lo utilizamos al revés. Es decir, metemos la salida y obtenemos cuál es la entrada que la obtiene. Y esto de aquí, esta estructura de aquí, que es salida deseada, cálculo de la entrada adecuada y meterlo al sistema para obtener la salida, esto de aquí es lo que se denomina control en bucle abierto, ¿no? El Open Loop Control. Vale, ya tenemos una primera aproximación de cuál debe ser la entrada que consigue que la salida siga la salida adecuada. Ahora nos vienen las siguientes preguntas. ¿Esto va a funcionar bien? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿La salida va a ser realmente la salida adecuada? Nosotros en un sistema de control de temperaturas o de control de niveles, ¿podríamos calcular cuál es el flujo teórico que nos consigue tener la temperatura adecuada a la salida? O incluso en el caso de los coches autónomos, nosotros podríamos calcular cuáles son los giros de volante y de acelerador que nos posicionan el coche en un determinado sitio, sin tener información para ese cálculo de dónde está realmente el coche, sin tener información de dónde está la temperatura. ¿Por qué el coche no va a estar donde nosotros creemos? ¿Por qué la temperatura no va a estar al valor que nosotros deseamos? Bueno, por dos motivos principales. El primero de ellos, porque existen una serie de variables que afectan al comportamiento del sistema y que no son la entrada que nosotros hemos utilizado para producir la salida. En el caso del depósito, por ejemplo, la lluvia altera el nivel de depósito, o la cantidad de flujo que entra por el otro canal también lo altera, o la temperatura del otro canal también altera la temperatura del depósito. Es decir, hay determinadas variables que están alterando realmente la salida, además de la variable que nosotros vamos a denominar dentro de nada en el capítulo siguiente variable manipulada, además de la variable que nosotros estamos calculando, la apertura de válvula que nosotros calculamos para controlar la salida. Y esas variables que afectan a la salida y que son distintas de las que nosotros calculamos se denominan variables de perturbación, o en inglés disturbances. Estas variables de perturbación, es lo que aquí pone, la variable de perturbación alteran la salida y hacen que la salida no sea exactamente la que nosotros hayamos calculado. Pero también hay un segundo motivo, y el segundo motivo es que todo este cálculo de la entrada para obtener la salida deseada se ha hecho basándonos en un modelo. Y ese modelo es una aproximación a la realidad, no es lo mismo la realidad que el modelo. Entonces, la inversa del modelo y el modelo sí que se anulan perfectamente. Es decir, si aquí tenemos, todo esto son ecuaciones y obtenemos una entrada, aquí tenemos ecuaciones y obtenemos exactamente lo mismo que teníamos aquí como salida deseada. Pero, como el sistema y el modelo no son lo mismo, esto y esto no se van a compensar o se van a anular, sino que el modelo tiene inexactitudes y es lo que ha sido utilizado para calcular la entrada manipulada. Y el sistema es distinto. La realidad no va a ser igual a la salida del modelo. No va a ser igual a lo que nosotros queríamos que tuviéramos a la salida. Luego, ese es el segundo motivo, que es las inexactitudes en el modelo, lo que también lleva a que la salida que nosotros hemos calculado con esta estructura de control, con este Open Loop Control, con este control en bucle abierto, no sea la que nosotros queremos. ¿Qué fallo tenemos aquí? El fallo que tenemos es que nos fiamos de que el modelo es muy exacto, nos fiamos de que no hay otras variables que lo alteren, nos fiamos de que todo teóricamente es muy bueno. Evidentemente, cuanto mejor sea el modelo, pues más exacto será. Evidentemente, cuanto menos perturbaciones tengamos y menos afecten estas variables a la salida, mejor será. Pero siempre tendremos una temperatura a la salida que no será la que nosotros queremos. Por estos motivos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Medir la salida.
y actuar en función de lo que realmente vale la salida en cada momento. Es decir, cerrar bucles de control, tal y como los que hemos comentado en todos los ejemplos anteriores. Tener la salida, pasarla por un sensor que mide cuánto vale la salida, meterla en nuestro controlador con una ley de control y generar la entrada adecuada. Este es el esquema que vamos a utilizar durante todo el curso para hacer control. Vamos a hacer un esquema que se denomina Closed Loop Control o Feedback Control, control en bucle cerrado, que es la única manera que vamos a tener de garantizar que la salida sea la salida deseada. Nos sigue dando la pregunta de cuál es la entrada adecuada del sistema, cómo la calculamos en función de la referencia de la salida y del valor medido de la salida. Y la respuesta es, pues eso depende del comportamiento del sistema. Es decir, necesitamos saber cómo va a reaccionar el sistema para poder hacer este cálculo. Necesitamos un modelo del sistema. Necesitamos, una vez que tengamos el modelo y hemos puesto una ley de control, necesitamos predecir cómo se va a comportar el sistema, es decir, analizar los sistemas a través de los modelos y las leyes de control que utilizamos, hacer un análisis. Y por último, necesitaremos diseñar el controlador para que se cumplan nuestras especificaciones de control. Es decir, que durante la asignatura vamos a ver la parte de modelado, de análisis dinámico y de control de sistema.